Hola a todos. La Biblia nos muestra a nosotros a través del libro de los Salmos las luchas espirituales que muchas personas pelean día a día y luchas que a veces nosotros no sabemos exactamente cuáles son las estrategias que nosotros debemos de tomar para poder salir adelante de problemas de depresión, de problemas de pensamientos de completo desánimo, de derrota. Y es por eso que la palabra nos muestra el camino, nos muestra esas técnicas o aquellas acciones que nosotros deberíamos de tomar para poder pelear la buena batalla de la fe. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme hasta el final de este video, de este estudio, para que usted tenga todos aquellos clics, todos aquellos elementos que le permiten a usted pelear la buena batalla de la fe, pero no solamente eso, que le permitirá a otras personas poderles aconsejar y poderlos sacar de ese estado de depresión. Entonces, acompáñenme en la lectura. Capítulo 55 del libro de los Salmos. Plegaria, dice aquí el título que tiene esa porción, plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Ya se ha dicho en otras ocasiones que a veces cuando nosotros vemos los títulos nos pueden ayudar a darnos una orientación, pero otras veces lo que nos hacen es que nos sesgan como que en una posición que posiblemente no sea esa la que el Señor tiene, así que entonces empezamos a descubrirlo. Empieza así: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Entonces, lo primero es que hay una perspectiva del salmista, y dentro de la perspectiva del salmista es como que Dios se está escondiendo de mi súplica, Dios no quiere oír mi súplica. Y eso puede ser cierto en cierta medida, pero no regularmente. El anhelo y la voluntad del Padre siempre es oírnos, ayudarnos y que nosotros lo oigamos. El problema es que nosotros siempre queremos hablar mucho y oír poco. Y es fundamental que nosotros escuchemos a Dios. Él tiene muchas mejores cosas que decir que lo que nosotros podemos decir. Así que tenemos que adiestrarnos a oír a Dios, oír la voz de Dios. En este caso él dice, no te escondas de mis súplicas. Percibe a Dios como que alguien que se está escondiendo y que no quiere escuchar. El verso... pero no solamente eso. El verso 2 dice, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Él siente que no le han respondido y que está conmovido. Esa palabra conmover habla de todos los sentimientos encontrados. Está conmovido. Verso 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces, yo creo que aquí ya empieza a ser un poco más claridad de las cosas de las que nosotros estamos hablando. Lo primero es que la voz del enemigo, esa constante voz en las personas diciéndoles, tú no puedes, estás derrotado, esto es un fracaso, mejor esta vida no tiene ningún valor, mejor si te quitaras la vida o si le quitaras la vida a tal persona o si hiciera todo ese tipo de conversaciones y todas esas cosas que en otras ocasiones le he dicho que es una de las formas como Satanás trata de derrotarnos a nosotros, es a través de esos pensamientos que nos pone en la cabeza. Acuérdense que nosotros tenemos mensajes, el mensaje de parte de Dios, el mensaje de nuestra propia carne y el mensaje de parte del enemigo. El problema es que como nosotros no nos hemos adiestrado a conocer a Dios y a entender a Dios, entonces cuando uno no conoce a Dios, cuando te llegan esas voces no sabes si son de Dios, son del enemigo o de dónde vienen. Y la mayoría de las veces nosotros pensamos que son nuestros propios pensamientos, cuando ni siquiera es eso. Entonces lo que tenemos que aprender es a permanecer más tiempo con Dios, porque en la medida que permanecemos más tiempo con Dios empezamos a conocer la voz del Señor. Y no solamente la voz del Señor, les recomiendo si ven el estudio de Proverbios capítulo 8, porque les muestra eso, es decir, es como tanto que tenemos que estar en relación con el Espíritu Santo para poder escuchar, entender la voz de Él, conocerla, que cuando Él nos hable nosotros sabemos que ese es Dios el que está hablando y podemos, no sé, como filtrar toda conversación que viene a nuestra mente para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Ahora bien, dice, quiero que nos detengamos un momentico aquí en ese verso 3, dice, él se conmueve dentro de él, está diciendo, yo estoy conmovido, clamo en oración y me conmuevo, dice, a causa, lo que le está produciendo eso, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces,
¿Cuántas personas a veces claman y algunas personas que cuando eso se sale de control entran en problemas de tipo mental, en su mente, sus pensamientos? Están siendo arrinconados y arrinconeados porque el enemigo todo el tiempo está tratando, cuando ve la debilidad en una persona, la soledad, cuando ve que nadie lo entiende o que esa misma persona se ha ido aislando, porque eso es lo que el enemigo trata, que las personas se aíslen, porque una vez aisladas pues las puede controlar mucho más fácil. Entonces en todo ese proceso, eso es lo que quiere hacer el enemigo. Primero, hablarle más y más y más y más, mucho más de lo que esta persona puede escuchar o oír a otra persona que tenga claridad en lo que está diciendo. Pero no solamente eso, la opresión que le trae, lo oprime y lo oprime, por eso es que él está conmovido. Y no solamente eso, echan iniquidad sobre él, está diciendo, porque esos sentimientos de culpa, no hiciste eso mal, hiciste este mal, tu vida no sirve, tu vida no vale. Todo ese proceso que pone en la vida de una persona, dice, y con furor me persiguen. Esa expresión con furor es no me dejan tranquilo, no me dejan tranquilo. El verso 4 dice así: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces, observe eso. Cuando dice la palabra mi corazón, el corazón quiere decir el centro del alma. El centro del alma es el centro de todo lo que piensa, todo lo que siente y todo lo que desea. Entonces lo que le está diciendo, el corazón está dolorido, es decir, todo lo que él siente, piensa y desea es una situación de dolor, de tristeza, de agonía, de angustia. Y no solamente eso, dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Entonces no solamente cree que va a morir o que alguien lo va a matar o que sería mejor morirse, porque todos los pensamientos le llevan a ese tipo de cosas. Verso 5. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Temor y temblor vinieron sobre mí. Esas personas entran en pánicos, a veces se agobian y no encuentran ninguna salida, porque una vez que nosotros caemos en un espíritu de temor, acuérdense que esas son las armas de Satanás: la mentira, el engaño y el temor. Y si nosotros caemos preso de un espíritu de temor, ahí las cosas se ponen bien complicadas, porque todo lo que nosotros tememos, dice la escritura, eso nos va a acontecer. Así que temor y temblor vinieron sobre mí, dice él, y terror me ha cubierto. Eso de me ha cubierto es todo en mí tiene temor. Todas mis circunstancias están en temor. Verso 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Típico de todos nosotros cuando estamos bajo esas presiones o esos problemas, que una persona dice, yo quiero abandonar mi matrimonio, yo quiero abandonar mi esposo o mi esposa, yo quiero abandonar mis hijos, yo quiero tirar la carrera, yo quiero abandonar este trabajo, yo quiero abandonar mi familia, porque es tanta la agonía y la presión que siente, y a veces no son tantos ni las personas alrededor, sino que son los pensamientos que llegan a esa persona a su cabeza. Entonces por eso él dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, creyendo que eso lo hace descansar. Pero yo que trabajo con la consejería constantemente, yo siempre le digo a las personas cuando están bajo situaciones como estas, les digo, ¿a dónde huye uno de uno mismo? Porque el problema está dentro de uno, el problema está en los pensamientos, el problema está en sus sentimientos y en sus deseos. Hay una malfunción, hay una disfunción de toda el alma. Y esas disfunciones entran porque primero empezamos a disfuncionar en el espíritu, después disfuncionamos en el alma y posteriormente disfuncionamos en el cuerpo. Lo que nosotros tenemos que hacer es salir de esa disfunción, y para salir de esa disfunción solamente Yeshua puede ser nuestra salvación. Yeshua es quien viene y sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y posteriormente nuestros cuerpos. Nosotros vemos los resultados de la sanidad del Señor. Así que no se trata de abandonar y de tirar las cosas. Yo dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, eso no va a solucionar las cosas, porque donde quiera que usted vaya, el problema está aquí. Así que los problemas hay que arreglarlos de raíz. ¿Qué dice el verso 7? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. A veces piensa que estar en el desierto es soledad, es tranquilidad, allá es donde necesito estar. Pero no, muchas veces cuando viene el temor, y esto es una estrategia clave dentro de la guerra espiritual y dentro de cualquier guerra, cuando nos enfrentamos al temor, lo mejor que nosotros podemos hacer es enfrentar el temor, no huir, porque el temor
es un monstruo interno que crece y crece y nos hace ver las cosas desde una perspectiva completamente incorrecta, completamente incorrecta. Nos hace aminorizar a nosotros de una manera impresionante, así que nosotros tenemos que oponernos al temor. Cualquier cosa que usted tema, enfrente aquello que usted tema. Esa es la mejor estrategia que nosotros podemos utilizar. Dice el verso 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Él solamente quiere dejar, abandonar, escapar, irse lejos. Pero esa no es la solución. Miremos lo que dice el verso 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Entonces, él está planteando, él mira como ciudad, está mirando toda su mente, todo lo que vaya en su mente. Entonces él dice, confunde la lengua de ellos. ¿Qué quiere decir? El enemigo está hablando y hablando y hablando todo el tiempo, tratando de que nosotros hagamos lo que el enemigo quiere. Aquí hay dos opciones. O nosotros le prestamos nuestra mente, toda nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para manifestar el poder y el amor de Dios, o nosotros le prestamos nuestra vida al enemigo para que no solamente nos destruya a nosotros, sino que destruya a las personas que están alrededor de nosotros. Así que esto es una decisión, y esta es una guerra del bien y el mal, y eso es lo que habla la Escritura constantemente. Están los ángeles de Dios, están los ángeles caídos de Satanás, el reino de nosotros un reino de luz, el reino de Satanás un reino de oscuridad. El Señor nos habla todo constantemente. Por favor, véase Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 1, que lo tengo dentro de los estudios, y usted puede ver cómo es el trabajo en la mente del Espíritu Santo tratando de sacarnos del lado del mal, y cómo el enemigo también habla en nuestras vidas para hacer que nosotros caigamos y poner lazo a nuestras vidas. Así que él entiende en ese momento y dice, lo ha entendido claramente, porque dice, confunde sus lenguas, ellos están hablando, ese tipo de cosas. Y cualquier persona que plantea esto dice, ok, lo que necesita es un psiquiatra. Y seguramente que si empiezan a hacer tratamientos psiquiátricos es lo peor que le pueden hacer a una persona de esa. Lo que pasa es que tiene mucha sensibilidad espiritual y puede escuchar con claridad lo que está pasando. O puede determinar que de verdad es alguien más que está hablando. Algunas personas ni siquiera saben que es alguien más, sino que piensan que todo eso es dentro de ellos, son ellos mismos. Ahora bien, entonces cuando dice aquí, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, es decirle al Señor que tape la boca del enemigo, que no les permita hablar, que nosotros no tengamos habilidad alguna de escuchar al enemigo, y que solamente estemos adiestrados para oír a Dios. Dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Aquí hay violencia, aquí hay rencilla, aquí hay pelea, aquí hay enemistades y todo ese tipo de cosas, porque el enemigo las está poniendo. Pero cuando usted ve todo el carácter de Dios, es paz, justicia, amor, benevolencia, misericordia, es completamente diferente. Así que es por eso tan importante que nosotros le pidamos al Señor Yeshua, por favor, ven y habita en mi corazón. Habita en mi corazón y toma el control de mi vida. Regálame tu Espíritu Santo, porque quiero que venga la voz de Dios, la voz que es amor, que es justicia a mi vida, y no la voz del enemigo. Verso 10 dice, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Está hablando de su mente. Él ve la mente como una ciudad, y es importante que nosotros podamos entender eso. Nosotros tenemos como un campo, como diría yo, como una cancha de fútbol, o como un cuadro de ajedrez. Así está nuestra mente. Y entonces él puede entender que todo ese espacio en la mente, dice, día y noche la rodean sobre sus muros. El enemigo está allí rondando la mente. Dice, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Eso, iniquidad, es que constantemente llegan pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Pensamientos que no llaman a la justicia y al amor, sino al contrario. Pero no solamente eso, dice, y trabajo. Es decir, esa persona no descansa. No descansa ni de día ni de noche. Todo el tiempo están esos pensamientos allá agobiando. Verso 11. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Entonces, maldad, engaño, todo lo que llega ahí a la mente. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Entonces, a veces
es aquí donde yo digo que el enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque nosotros lo que tenemos que sacar es ese enemigo que hay aquí. No podemos, nosotros no podemos echarle la culpa a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los vecinos, al jefe. No, porque para que haya un conflicto se requiere de dos. Así que nosotros lo que tenemos que sacar es ese enemigo que está acá, está dentro de nosotros. Y el problema muchas veces es que nosotros nos engañaron y nosotros fuimos abriéndole puertas y puertas al enemigo y entró como si fuera un amigo. Siempre entra como un ángel de luz, ¿no? Nos empezamos a permitir ciertas cosas, ciertas actividades, a ver ciertas cosas, a escuchar ciertas cosas. Entran como un amigo, pero después realmente el fin de lo que habla el enemigo siempre es para nuestra destrucción. Eso es lo que quiere. Así que él lo entiende como eso, era como un amigo y entra dentro de mí. Es típico de lo que pasa con Eva y el fruto prohibido. Y entonces empieza a conversarle y ella se queda conversando hasta que cae en toda la red que él tiende. Pues de igual manera nos sucede a nosotros todo el tiempo. Eso no solamente es una historia del pasado, es una historia del presente. Así que tenemos que estar atentos de eso. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto habla de que nosotros muchas veces, acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces esta es la casa de Dios. Y a veces empezamos esa conversación de amistad y regularmente cuando el enemigo empieza a hablar a nosotros, empieza a hablarnos con lisonjas, diciéndonos que nosotros somos la octava maravilla del mundo. Oh, usted tan bueno, tan dulce, tan trabajador, cómo ama a su esposo. Pero si ve que su esposo no responde de la misma manera, pero si ve que su esposo hace esto con usted, si ha observado que su esposa es mezquina, mire que su esposa hace esto, solamente está interesada. Y primero entra dulcemente haciéndonos ver a nosotros como que inflando el ego nuestro, ¿no? Que somos muy buenos. Pero después empieza a generar toda esa guerra dentro de nosotros y después se hace invivible. Por eso es que no podemos darle espacio al enemigo. Verso 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Sí, nosotros necesitamos que sean quitados de nuestra vida, sacados completamente, echados fuera, que nosotros podamos ejercer la autoridad de Yeshua para sacar todas esas malas influencias en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestro espíritu y sacar todo eso fuera. Nosotros abrimos puertas con el pecado. Cada vez que nosotros le permitimos, obedecemos la voz del enemigo, estamos abriendo una puerta más, y cuando se abren las puertas, él es abusivo, él va a entrar sin permiso, él se va a querer quedar allí, por más que usted quiera sacarlo, va a querer quedarse. Pero el Señor, Yeshua, él es todo poder, todo fuerza, así que nosotros tenemos que clamar al Señor, clamar a Jehová Yoshia, Jehová nuestro Salvador, Yeshua. A él tenemos que clamar porque cuando ante su nombre el enemigo tiene que huir. Verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Allí está la clave. Aquí le llegó la luz al salmista. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Jehová me salvará es Jehová Yoshia. La contracción de Jehová Yoshia es Yeshua. Yeshua es el que muchos conocen como Jesús. Entonces ese es el Salvador, a él tenemos que llamar. Cuando estemos en guerra espiritual, cuando estemos en un momento de depresión o con pensamientos de muerte o ese tipo, allí es donde hay que decir, Yeshua, Yeshua, sálvame, Yeshua, ven, Yeshua, te necesito, Yeshua, quita estas voces de mi vida y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Dice el verso 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es decir, entre más nosotros hablemos con Dios, más la voz del enemigo se va de nuestra vida. Eso es como, yo lo relaciono como cuando usted tiene un vaso y el vaso está sucio. Usted se tomó un jugo, no sé, de mango y el vaso quedó sucio. Pero entre más usted pone agua limpia, se va poniendo cada vez más claro hasta que quede limpio. De igual manera pasa con nosotros. A pesar de que el enemigo puede haberse aposentado en nuestra vida, si nosotros empezamos a tener más conversación de Dios, más hablar con Dios, más orar, porque eso es una oración no es un monólogo como muchas personas creen, que como que yo hablo y no escucho a Dios. No, la oración a lo que se refiere es que yo hablo con Dios, Dios habla conmigo, yo tengo que estar atento a escucharlo. Así como el enemigo es abusivo y nos habla una cantidad de cosas equívocas, de igual
manera tenemos que ser conscientes de que Dios nos habla. El problema es que la situación es que no es el problema. La situación es que Dios no es abusivo. Si nosotros lo aceptamos y queremos escucharlo y queremos oír su voz, Él se va a dejar oír y no vamos a poder ser guiados. Entonces, por eso esa recomendación, ese clic, el primero es, en cuanto a mí, a Dios clamaré. El otro es, Jehová me salvará. Es decir, el mencionar el nombre de Él. Lo otro es, tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré. Mientras más hablo con el Señor, menos tengo la posibilidad de hablar con el enemigo. Y Él oirá mi voz. Verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Esto es guerra espiritual, hay una guerra constante y permanente. Entonces esto nosotros vamos a poder ser. Redimir es como que pagó, como que nos apresó el enemigo en cierto lado, pero nuestro Señor con la sangre preciosa de Él pagó por nosotros para sacarnos de esas cárceles espirituales y darnos la libertad. Aunque contra mí haya, dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. No depende de los muchos que hay, porque nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Él es todopoderoso. Verso 19, y cuando digo Dios de dioses, como si hubieran dioses, lógicamente son falsos que se hacen pasar por dioses. Verso 19, dice, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Es decir, el enemigo permanece desde la antigüedad. El mismo que hizo caer a Adán y Eva, y no solamente a Adán y Eva, sino a la generación antes de Adán y Eva, ese mismo que los hizo caer ha permanecido, pero dice claramente, Dios oirá y los quebrantará luego, ese que permanece para siempre porque no ha temido y no hace las cosas como es debido. Verso 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Si usted está en paz, usted no está pensando en pelear con el enemigo, usted no está pensando en hacer guerra, usted no está pensando en ese, pero como él es abusivo, él viene a hacer la guerra. Aquí no hay paz en esto. Esto es blanco negro, esto es luz o oscuridad, esto es bien o mal, esto es Jehová y sus ejércitos, o Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, de esto se trata. No hay, aquí él viola pactos, él no está en paz con nadie. Verso 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Escuche esto, esta es otra clave. El enemigo empieza suavemente. Tan noble que es usted, tan bueno que es usted, tanto que usted le ha dado a sus hermanos, tanto que usted ha bendecido, pero se ha observado que cuando usted cumpleaños nadie ni siquiera lo llama, pero se ha observado que tal cosa, pero siempre está sutilmente entrando para después hacernos caer en sus trampas. Por eso dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. El enemigo cuando nos habla a nosotros nos habla con sutileza, pero el fin de esas palabras siempre será muerte. Mire la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso fue exactamente lo que pasó a Eva. Eso es lo que les pasa a los hombres hoy, a las mujeres, a los jóvenes, a todas las personas. Estamos expuestos a eso. Lo importante aquí es que para poder ganar una guerra usted tiene que conocer al enemigo. Pero no solamente eso, usted tiene que conocer a quien lo defiende, a usted, que es lo más importante, porque él está por encima del enemigo. Así que, y nos tenemos que conocer nosotros mismos, saber cómo funcionamos. Si no sabemos cómo funcionamos, no vamos a poder potencializar las armas que tenemos para pelear contra el enemigo. Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga. Aquí él está haciendo una invitación, él entendió todo esto y le está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Porque el enemigo quiere poner una carga pesadísima, pesadísima. Esto es imposible de solucionar. Pues no, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El enemigo nos podrá tumbar, pero nosotros nos volvemos a parar en el nombre del Señor. Verso 23, mas tú, Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Eso es lo que dice la palabra y eso está planeado. Al pozo, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, porque el enemigo también usa a otras personas. Ojalá que todos podamos salir de las armas del enemigo y poder vivir una vida de libertad. Pero yo en ti confiaré. Es una bellísima porción. Es un mostrarnos cómo funciona toda esta guerra espiritual. Yo por favor les recomiendo en el amor del Señor que no sean escasos en su mano para extender su mano y compartir esta enseñanza con otras personas, que seguramente podría hacer una gran diferencia en sus vidas. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones. Bye.